Bueno, ahora vamos a empezar el tema 4, que es el que se llama la oferta competitiva. Aunque hablemos de oferta y va a ser nuestro principal interés, en el fondo vamos a verlo todo, vamos a ver el equilibrio, y el equilibrio también implica una demanda. ¿Vale? Bueno, para empezar vamos a definir qué entendemos por mercado competitivo o de competencia perfecta, que seguramente ya lo conozcáis, así que más que verlo va a ser un repaso. Luego vamos a tener como objetivo o recordar que el objetivo de las empresas siempre va a ser el mismo, maximización de beneficios. Esto va a estar en este tema y en los siguientes. Este es el de competencia perfecta, luego veremos oligopolios, monopolios, etcétera, etcétera. De este objetivo, una vez que consigamos cómo se formaliza esa maximización de beneficio, de ahí se va a deducir una cantidad a producir. Claro, tener en cuenta que lo que estamos viendo, por lo tanto, es la cantidad que desea producir la empresa. La empresa produce, la empresa ofrece, mientras que nosotros consumidores demandamos. Entonces vamos a ser capaces de construir lo que sería esa función de oferta, esa curva de oferta. La vamos a ver en el corto plazo y en el largo plazo. Corto plazo, bueno, ambos términos son, recordar, términos teóricos. En el corto plazo va a haber ciertas restricciones, ¿no? De hecho ya lo sabíamos a la hora de producir, no podíamos alterar los dos factores productivos de forma libre. Había uno que estaba muy inalterable, ¿no? Que era el de capital. Algo parecido va a pasar aquí, pero no vamos a hablar de capital ni de trabajo, sino de empresas dentro del mercado. No obstante, está vinculado. Pues en el corto plazo es difícil que entren nuevas empresas en la industria, en el mercado. ¿Por qué? Porque en el corto plazo el capital era fijo. Entonces, si yo no tengo ninguna empresa, en el corto plazo yo no paso de la noche a la mañana a tener una empresa, ¿vale? Es un concepto teórico que entendemos que eso solo tiene lugar en el largo plazo. Cuando se observa que un mercado tiene beneficios, da beneficios, en el largo plazo ambos factores productivos son móviles y por lo tanto nuevas empresas también podrían entrar. E incluso las que estaban ya podrían trabajar de forma más eficiente, aunque ahí tampoco nos vamos a liar mucho. Pero bueno, hablaremos igualmente del corto y del largo plazo. Obtendremos esa función de oferta de corto y de largo plazo. Y lo que finalmente nos interesa es, bueno, ¿y de esto qué sale? Para ello utilizaremos el análisis de eficiencia o bienestar, que se consigue a través de la cuantificación del excedente del consumidor, el excedente del productor, cuya suma es el excedente social. Cuidado, no es lo mismo un exceso de oferta, un exceso de demanda, que un excedente. Un exceso es un desequilibrio. Lo tenéis del tema anterior, de los temas anteriores, perdonad. Un exceso de oferta es cuando la oferta es excesiva, hay más oferta que demanda. Un exceso de demanda es al revés, cuando hay más demanda que oferta. Un excedente, en cambio, es algo bueno, es algo positivo. Y es la forma que tenemos de medir la eficiencia o el bienestar que resulta de ese mecanismo tan ideal que existe gracias al mercado. Esa posibilidad de que oferentes y demandantes se encuentren y que ambas partes estén contentas, satisfechas, porque veremos oferentes dispuestos a cobrar menos de lo que finalmente cobran, excedente de oferta, y demandantes dispuestos a pagar más de lo que finalmente pagan, excedente de los consumidores. En cuanto a cuáles son las principales características del mercado competitivo, podemos decir, en primer lugar, que hay un gran número de oferentes y demandantes, es decir, gente que desea adquirir dicho bien y gente que, o mejor dicho, empresarios o empresas que desean vender ese bien. Son muchos. ¿Qué va a hacer esto? ¿Qué implicaciones tiene? Cuando hay muchos oferentes y muchos demandantes, además todos ellos van a ser pequeños y homogéneos, muy similares, eso va a hacer que ninguno de los agentes pueda tener poder de mercado suficiente como para fijar el precio. Recordar un caso opuesto, el monopolio. En el monopolio solo hay un oferente. Como este es el único que tiene ese bien, el único que lo puede vender, puede jugar un poco con el precio, sabiendo, claro está, que aunque tenga mucha demanda, si pone un precio excesivamente elevado, esa demanda va a verse reducida según la ley de la demanda. Y al revés, sabe que si pone un precio bajo puede tener muchos demandantes, pero a lo mejor el margen de beneficio no es interesante.
¿Cómo va a tomar una decisión ese contexto y este contexto? Maximización de beneficios. Pero simplemente quería enfatizar eso, el hecho de que si no hay ningún agente que escasea, por el lado de la oferta, por el lado de la demanda, ambos son precio aceptantes. El precio no lo fija ni la demanda ni la oferta, se fija en el mercado de forma automática. Así que son precio aceptantes. Os he puesto el ejemplo del monopolio, pero existe el caso opuesto, que mencionaremos un poco. En el caso de que solo haya un demandante, en ese caso él tendría ese poder de mercado para fijar el precio, no sería precio aceptante. ¿Cómo se llama eso? Cuando solo hay un demandante, monopsonio. Seguro que os suena menos porque es más raro encontrarlo. Pero bueno, aquí hay muchos oferentes, muchos demandantes, ninguno tiene poder para fijar el precio. El bien es homogéneo, es decir, no existe por parte del consumidor ninguna preferencia por un productor en concreto. ¿Eso en qué se va a traducir? Bueno, pues que ningún productor va a tener ningún tipo, se vuelve a enfatizar, de fuerza a la hora de imponer un precio distinto. Porque si yo veo que un productor pone un precio más elevado y el bien es homogéneo, pues se lo compro al que tiene el bien más barato. Otra cosa sería si habláramos de bienes diferenciados, como veremos más adelante en competencia monopolística. Pero este no es el caso. Me da igual consumirlo de un productor o de otro porque es un bien que es exactamente igual. Así que yo consumidor, ¿en qué me baso a la hora de tomar una decisión? El precio, el que sea más barato. Más cosas. Información perfecta. ¿Qué significa esto? Que yo como consumidor soy capaz de ver el precio de todos los oferentes. Es como si pudiera tener acceso en internet a ver el precio de todos los productores de un bien en concreto, del mismo bien. ¿Eso qué va a hacer? Que no haya posibilidad de que uno ponga un precio muy elevado, yo no me entere y lo adquiera, o que otro productor por el contrario ponga un precio muy bajo, que sus competidores no se enteren y que toda la demanda acabe ahí, porque los productores también tienen información perfecta, entonces en cuanto ven que otro está poniendo un precio muy bajo, ellos van a reaccionar. ¿Cómo bajando el precio? Ya os adelanto que el precio final de equilibrio en competencia perfecta es el precio mínimo. ¿Por qué? Porque si no, habría algún otro oferente que bajaría el precio. Así que va a llegar a un punto en el que el precio no puede bajar más. No barreras, ¿a qué me refiero con esto? No barreras de entrada y salida en el mercado. Esto significa que cualquier productor, si lo desea, puede empezar a funcionar en ese mercado. Caso contrario, como os decía, un monopolio o un oligopolio, en esos casos en los que hay una empresa o pocas, es porque es difícil entrar al mercado a producir. Hay barreras de entradas. ¿De qué tipo? Puede haber barreras de entradas de distintos tipos. Por un lado, por ejemplo, imaginaros que el productor es el único propietario de una materia prima esencial para producir ese bien, como pudiera ser el petróleo. Pues el petróleo solo lo tiene una empresa, pues entonces es un monopolio en términos de recursos. De la adquisición de uno de los suministros. También puede haber un monopolio o un oligopolio o barreras de entrada, sin que sea monopolio o oligopolio, cuando es muy costoso empezar a producir. Por ejemplo, el caso de tener un banco. Hay gente que podría desear tener un banco, hacer esa función que tiene el banco. ¿Cuál es el problema? Hay un coste de entrada muy elevado. Te exigen un capital mínimo que es elevadísimo. Es decir, para poder tener un banco debes ser rico de partida. ¿Ves? Ya no todo el mundo puede acceder a ello. Eso ya no significa que un proveedor, un fabricante tenga un suministro o un input o una materia prima como el petróleo. Simplemente el coste de empezar a funcionar, ¿no? Esos son dos ejemplos de barreras, pero puede haber muchos. Cuando hablamos de competencia perfecta, no existe ningún tipo de barrera. Todos los productores pueden empezar a producir cuando quieran y dejar de producir. Ten en cuenta que la salida a veces también es difícil. Hay en algunos mercados donde, además de no ser fácil entrar, tampoco es fácil salir. ¿Por qué? Porque hemos hecho una inversión tan alta que dejar de producir es muy costoso en términos de oportunidad. Pero como os decía, en el contexto de competencia perfecta es gratis. Podemos entrar y salir cuando queramos. Como os decía, la premisa por la que se va a mover un productor va a ser su objetivo de maximización de beneficios. ¿Cómo maximizar los beneficios? ¿Qué variables tiene a su alcance?
Bueno, en principio, de forma teórica y general, antes de entrar en competencia perfecta o monopolio, a priori son dos las posibles variables con las que puede actuar. Puede fijar la cantidad y puede fijar el precio. En términos reales y prácticos, no siempre va a tener a su disposición elegir ambas variables o una de ellas en concreto. ¿De qué va a depender? Bueno, va a depender del grado de competitividad que exista en el mercado, como ahora indica Dere, y también de la forma de la demanda. Eso también va a afectar a la hora de decidir qué precio, qué cantidad fijar, dependiendo de cómo sea el consumidor, de elástico o inelástico. Vuelvo al grado de competitividad. ¿Qué os había dicho hace un segundo en competencia perfecta? Que la competencia es máxima, es perfecta. En ese caso decíamos que ni oferentes ni demandantes eran capaces de fijar el precio. Así que en un contexto de competencia perfecta, el productor, aunque quiera, no va a poder disponer de esta variable a la hora de tomar decisiones. Es decir, no va a elegir el precio. Por lo tanto, en competencia perfecta, su objetivo de maximización de beneficios solo es posible a través de la elección del precio. Cuando estemos en un contexto de competencia monopolística, oligopolio o incluso monopolio, será distinto, porque ahí el oferente ya sí que podrá alterar el precio. El monopolio no es para nada precio aceptante, es todo lo contrario, fija el precio del mercado. Y con ello fijará la cantidad producida. Otra cosa que os decía, dependerá de la demanda. Claro, incluso en cualquier contexto de competencia perfecta, la cantidad ofrecida no va a ser siempre la misma. Dependerá de cómo es la demanda. Si la demanda es muy elevada, pues cada productor podrá producir más. Si la demanda es muy pequeña, pues producirán menos. Y además también hay otros factores que pueden alterar la elección de estas variables. Supongamos un caso de monopolio. Es decir, el productor es capaz de fijar el precio o la cantidad, la que quiera, una de las dos. Sí que es verdad que si fijas una, la otra ya te viene dada. Y se encuentra ante una demanda que es muy inelástica. Si recordáis, es que la pendiente de la demanda es muy vertical. Sería como algo así. La demanda, precio, cantidad. Recordad, la demanda es una relación negativa, es muy inelástica. Inelástica es que la cantidad está como muy definida. Soy inelástico significa que no quiero cambiar, que soy rígido, que quiero estar ahí donde estoy. Y cuando hablamos de elasticidad, normalmente es cómo cambia la cantidad respecto al precio. En el caso de la demanda, una demanda inelástica, muy rígida, significaría que este consumidor quiere consumir ese bien en esa cantidad, aunque cambie un poco el precio. Bueno, pues a lo mejor si el precio sube mucho, pues cambia la demanda. El precio estaba aquí y pasa aquí, pues demanda menos, ¿no? Pero si os fijáis, la caída de la demanda es muy pequeña, porque es un consumidor muy inelástico, muy rígido. Pues a lo mejor en ese contexto al productor, si es monopolista y puede fijar el precio, le conviene subir el precio, ¿no? Tener un precio alto. En otros contextos, si partimos de un punto parecido, como este, pero la demanda es más elástica, teníamos esta cantidad Q0, voy a poner aquí igual, Q0, P0, y de repente se está planteando esta subida del precio a P1, por cualquier motivo. Fijaros, en este otro caso, el consumidor es más elástico, eso significa que si me alteras el precio, altero mi demanda. Y además es una relación negativa, así que si me subes el precio, reduzco mucho mi cantidad demandada. Cantidad demandada, fijaros que estoy hablando de un movimiento a lo largo de la curva. Cantidad demandada, no la demanda entera. Cantidad demandada. Y es un cambio porque cambia el precio, ¿vale? Recordatorio de desplazamiento. Fijaros, aquí el mismo incremento del precio supone una gran reducción de la cantidad demandada. Aquí no le interesa, a lo mejor. Así que, ¿qué factores van a estar detrás de esa toma de decisiones? Pues ya sabíamos que el grado de competitividad del mercado, competencia perfecta, ya olvidaros del precio, viene dado, así que el productor solo puede fijarse en eso. Y en el caso de un mercado menos competitivo, monopolio, el productor puede elegir una decisión de cantidad o de precio, con que elija una de ellas ya queda determinada la otra,
pero puede elegir cualquiera de las dos, pero también va a depender su decisión de cómo es esa demanda, si es grande, pequeña, elástica o inelástica. Bueno, con lo dicho, ahora vamos a ser más o menos capaces de formular, aunque sea de forma teórica y general, esa función de oferta individual de cada empresa, ¿vale? Primero se fija siempre o se establece la función de oferta individual, a no ser que nos den en el enunciado ya la de mercado, y con ella ya podríamos elaborar la del mercado teniendo el número de oferentes. Claro, como es competencia perfecta, podemos asumir que todos los oferentes son iguales y simplemente sería multiplicar el número de oferentes por la función de oferta de uno de ellos. Si no, en el enunciado os podrían decir o dar varias funciones de oferta individuales. Ambas cosas son válidas. Pero bueno, ahora vamos a formular de forma teórica cómo se generaría esa función de oferta individual. Recordar que el objetivo de la empresa es único, maximizar beneficios. Así que nuestro objetivo va a estar aquí. Fijaros, en lugar de poner una B de beneficios, también vais a encontrar esa pi mayúscula, esa letra pi, pero en lugar del número pi minúscula es la mayúscula, que es un poco más elevada. Es algo así. Fijaros, esto es el beneficio, porque tenemos aquí el ingreso total, que lo he puesto como I o IT. Ingreso total es todo lo que le entra a la empresa, todos los ingresos que obtiene. ¿De qué depende? Pues de lo que vende, imaginaros que es coches, cuántos coches vende, pero no solo el número de coches, sino el precio de cada coche, ¿no? Es lo que tenemos aquí, precio por cantidad. He vendido 1000 coches, el precio 5000, pues ya está, eso sería el ingreso, todo el dinero que obtiene. Pero ese no es el beneficio, al beneficio habrá que restarle lo que me ha costado producir, ¿no? El coste total. Si volvéis al capítulo anterior, veréis que tenemos una función, o se puede tener una función de coste total normalmente, pues eso os la vamos a dar, porque no tenéis por qué saber cuál es. Coste total que incluye pues esos costes fijos, esos costes variables, y esa función de coste, si recordáis, está en función de la cantidad producida. Si produzco más, el coste será mayor, si produzco menos, el coste será menor. Habrá una parte fija que se corresponde al coste del capital, que no varía con la cantidad, pero había otra parte que variaba con la cantidad, ¿no? Producir más suponía contratar más trabajadores. En el corto plazo, él era el único factor productivo variable. Por lo tanto, más trabajadores. Si producía menos, es despedir gente, el coste total será menor. Así que está en función de la cantidad, es lo que os pongo aquí. En función de la cantidad. ¿Cuál es la forma? Pues ya os la daríamos. Vale, eso sería la forma de definir el beneficio. Objetivo, maximizar. Pues el beneficio es una función y como toda función se puede maximizar o encontrar un máximo. Si recordáis, habría que hacer como dos derivadas, aunque nosotros solo vamos a hacer una, porque ya sabemos que por definición, al ser un beneficio, va a ser un máximo y no un mínimo. Derivadas. La primera, una derivada sencilla, condición necesaria, y la segunda, una segunda derivada para saber el signo, sería condición suficiente. Si recordáis, hacíamos la primera derivada, obteníamos el óptimo, y luego con la segunda derivada, si nos daba con signo negativo, es que era un máximo, si nos daba con signo positivo, era justo al revés, era un mínimo. Aquí con hacer solo la primera derivada ya está, obtendremos ese valor de Q que nos garantiza un máximo. Fijaros, yo he dibujado aquí una hipotética inventada función de beneficios, donde aquí tenemos el beneficio, es decir, cuanto más hacia arriba, recordad que aquí está el 0, cuanto más elevado, mayor es el beneficio, cuanto más bajo, menor, y aquí tenemos la cantidad. Más a la derecha es una cantidad mayor que si estamos a la izquierda, que está el 0. ¿Dónde va a estar el beneficio máximo? Fijaros aquí, es donde está lo más alto posible. ¿Cuál va a ser mi objetivo? Pues producir esta cantidad, justo. No quiero producir ni más ni menos, quiero esa cantidad. ¿Qué pendiente hay ahí? Pendiente de ese punto, fijaros, una línea recta, pendiente 0. Claro, es la primera derivada que teníamos que igualar a 0, que es justo lo que vamos a hacer. Así que vamos a coger nuestra función de beneficios, vamos a derivarla respecto del Q y vamos a obtener el Q que garantiza que la pendiente es 0, es decir, es máximo, es óptimo. Es lo que tenemos aquí. Vale, como os comentaba, esto es puramente notacional.
Con esta parte lo único que quiero decir es, voy a hacer la derivada de la función de beneficio respecto de la variable q. Fijaros que es que hay más variables. Podría estar la variable p, podría estar la variable, coste total. Tengo que especificar respecto a qué variable. La variable que yo quiero determinar es la cantidad, porque lo que quiero hacer ahora es obtener la función de oferta, es decir, la cantidad que va a ofrecer este individuo para cada posible precio. Eso es una función de oferta. Estoy interesado en cantidad. Y justo es lo que tenemos aquí. Pues nada, eso es una q que le borro un poco. La derivada de esta función respecto de q para obtener así este q óptimo. Y luego lo igualaré a 0, porque es cuando esa pendiente, que es esa derivada, es 0. Recordad, la pendiente de una función es cómo varía este elemento cuando varía este otro. Y eso es la pendiente. La derivada del elemento que está aquí, en este caso es de beneficio respecto de este. Y lo que estoy haciendo únicamente es igualar a 0 para obtener así el valor asociado a ese punto. Vale, pues vamos a hacer la derivada de esto respecto de q, sabiendo que aquí también está q, no se nos puede olvidar, ¿vale? A ver, primero, ¿qué acabamos de decir respecto a cómo eran estos oferentes? ¿Eran precios aceptantes en competencia perfecta o por el contrario podrían fijar ellos el precio? Pues acabamos de mencionar que en competencia perfecta el precio viene dado. El oferente no puede hacer absolutamente nada. Por lo tanto, son precios aceptantes, así que el precio es como si fuera una constante, es un número. ¿Qué valor? Pues ahora no lo sé, tendría que ir al mercado y verlo. Pero para vosotros es un número. La derivada de un número por nuestra variable de interés, por ejemplo, la variable de 3x, era el número que acompañaba a la x, ¿verdad? El 3. En este caso no se llama 3, se llama p. Me da igual, sigue siendo un número. Así que la primera parte, la derivada de esta parte sería p, que se corresponde a el ingreso marginal. Fijaros que este es el ingreso total. Si yo hago la derivada del ingreso total respecto de q, que en el fondo es lo que estoy haciendo, al hacer la derivada del beneficio hago la derivada de esta parte menos la derivada de esta parte, es decir, la derivada del ingreso marginal menos la derivada del ingreso total menos la derivada del coste total. Y la derivada del ingreso total respecto de q es lo que se llama ingreso marginal. ¿Vale? En este caso el ingreso marginal es p, porque es un número, no cambia. Menos, ahora hacemos la derivada del coste total respecto de q, eso lo acabamos de ver. ¿Cómo se llamaba eso? La derivada del coste total respecto de q, era el coste marginal. Aquí está, coste marginal. Y ello lo igualo a 0. Fijaros, podría despejar la p, y ya sé que dependiendo de p, el p es igual a coste marginal, donde dentro del coste marginal está la q. Esa es la función de oferta. A ver, normalmente no se pone una función de oferta de p en función de la cantidad. Normalmente lo que haremos después de tener esto es despejar la cantidad y la pondremos en función de p. De tal forma que yo ya sabré para cada p, para cada valor del precio, cuál es la cantidad ofrecida de ese productor, ¿verdad? Y en el fondo eso es una oferta. Una oferta, ¿qué es lo que me dice? Cuando yo dibujo una función de oferta tengo cantidad y precio. Pues para cada precio, ¿qué cantidad va a ofrecer la empresa? Normalmente, ¿cómo era? Pues tenía esa pendiente positiva, de tal forma que cuanto mayor es el precio, mayor es la cantidad. Si el precio era bajito, fijaros, bajo es porque está más, en la vertical está más próximo a 0. Pues la cantidad que se ve en la horizontal está más próxima al 0, era menor. Podría darse el caso de que el coste marginal no dependiera de q, fuera un número, 5. ¿Cómo sería la oferta en ese caso? Precio igual a 5. Pues buscaríamos el 5, supongamos que está aquí, y es que sería así. Da igual q, siempre sería el mismo valor. Así que con esto lo que estamos obteniendo ya es por fin la función de oferta individual de una empresa, ¿vale? El beneficio se hace siempre a nivel empresa, la función de oferta, por lo tanto, sale a nivel empresa. Y recordar, esto es muy importante, la primera conclusión que sacamos de este mercado de competencia perfecta
es que el precio es igual al coste marginal a la hora de formularse la oferta individual. Precio igual a coste marginal. En el fondo, precio es ingreso marginal. Así que de forma más genérica, ingreso marginal es igual a coste marginal. Condición de equilibrio. Lo que pasa que en un contexto de competencia perfecta, donde el ingreso marginal siempre es el precio porque es una constante, cuando hacemos la derivada de esto es una constante multiplicada por la variable, pues en el contexto particular de la competencia perfecta, ese ingreso marginal es el precio, por lo tanto esa condición ingreso marginal igual a coste marginal se convierte en precio igual a coste marginal. Ahora le vamos a dar una vuelta a por qué esa condición. ¿Tiene sentido ingreso marginal igual a coste marginal? De forma genérica, ¿no? En competencia perfecta ya sabíamos que era precio igual a coste marginal, dado que ingreso marginal es igual a precio. Pero, ¿por qué tiene que sentido que tengan que ser iguales? ¿No? Teníamos esa condición, donde decíamos que el beneficio era óptimo cuando hacíamos la derivada del beneficio y lo igualábamos a cero. Como el beneficio dependía del ingreso y del coste, pues era equivalente a hacer la derivada de cada una de las partes. La derivada del ingreso total era el ingreso marginal, menos nos quedaría la derivada del coste total, coste marginal. Por lo tanto, esta condición de equilibrio de ingreso marginal menos coste marginal debe ser igual a cero. En sí, si pasamos el coste marginal que está restando, lo pasamos al otro lado, quedaría sumando, ¿no? Ingreso marginal debe ser igual a coste marginal. ¿Y por qué? Y os pongo aquí un ejemplo. Primero numérico, pues se me ha quedado un poco colapsado con el gráfico, y luego lo vemos en su representación gráfica. Fijaros, si producimos una unidad, aquí he puesto la cuantía que se está produciendo. Claro, nuestro objetivo de todo esto es hallar qué cantidad producir, ¿no? Pues bueno, si vemos que si producimos un coche, supongamos, tenemos un ingreso marginal de 20 unidades. ¿Qué significa ingreso marginal? Es el ingreso que vamos a obtener por ese coche adicional, por eso es marginal, por el último coche que incorporamos. Y pasar de 0 a 1 supone un ingreso de 20 unidades. Y también tenemos el coste marginal, que era el coste que viene asociado a esa unidad, que no tiene por qué ser constante, aquí no lo es. 5. Fijaros, claro, el beneficio marginal, pues ¿cómo se obtendría? Pues la diferencia de ingreso marginal menos coste marginal, que es lo que os pongo aquí. 15, es decir, a mí en términos netos me ha aportado 15. ¿Lo produzco o no? Si no produzco, tengo ingreso 0. Incluso tendré algún coste fijo que afrontar. ¿Me interesa llevar a cabo esa unidad, producirla? Pues sí, porque tengo un beneficio de 15. Y aquí estamos asumiendo, esto es Almost Economics, que aquí hasta el último céntimo. Se produce siempre que hay un céntimo por medio, merece la pena. Producir una segunda unidad. Fijaros, el ingreso marginal de esta unidad es un poquito menos. O sea, producir esta unidad me va a aportar, pero ya un poco menos. 15 unidades. Coste marginal 10. Términos netos 5. La produzco, es mayor que 0, así que sí. Así que sí, mi oferta sí que se daría. Para la tercera unidad, claro, en cada paso son análisis marginales. Unidad a unidad, es lo que quiere decir. ¿Esto me merece la pena, sí o no? Y paro cuando no. De momento, para fabricar 2 unidades sí que me merece la pena, porque tengo 15 más 5, pues 20 euros que me llevo, ¿no? 3. Vale, ingreso marginal 12, coste marginal 12. Me quedo en 0, soy indiferente, sí. Bueno, llego ahí. Llegaré ahí. ¿Voy a producir más? Vamos a ver. 4 unidades, ¿no? Ingreso marginal 10, vale, fenomenal. Coste marginal 14. Términos netos, pérdidas. No voy a producir más. Pero cuando estoy en el 1, ¿voy a producir al 2? Pues sí, porque me merece la pena. Porque tengo un beneficio de 5. Del 2 al 3, bueno, vamos a decir que sí porque no pierdo. Me merece la pena. Del 3 al 4, no. ¿Veis cuándo voy a determinar la cantidad que voy a producir? Pues cuando el ingreso marginal y el coste marginal sean el mismo. Siempre que el ingreso marginal sea mayor que el coste marginal, voy a producir esa unidad y voy a procurar producir la siguiente. Que es justo lo que está pasando aquí. El ingreso marginal es superior al coste marginal, la produzco seguro y me planteo la siguiente. Aquí, pues también produzco seguro, porque me llevo dinero, llevo un beneficio marginal, así que me planteo la siguiente. 0, vale, me quedo ahí, pero produzco las 3 unidades.
Gráficamente, o sea, esto es pues, la explicación sencilla. ¿Cómo lo vamos a ver normalmente? De forma gráfica, o sea, no es tan sencillo. En términos generales tendremos una función de coste marginal y una de ingreso marginal. Fijaros, el coste marginal es creciente, producir cada vez más, estamos en un contexto de corto plazo, es más costoso. Si recordáis, rendimientos decrecientes del trabajo. En el corto plazo, para producir más, solo podemos incrementar trabajo. Y además, como las máquinas son las que son, incorporar más y más trabajadores hace que cada vez los nuevos sean más ineficientes. Porque es que las máquinas ya son lo que son, ya están asignadas. Entonces siempre te aporta algo, pero a veces también te aporta problemas. Entonces, producir más, sinónimo de más trabajadores, menos productivos, así que los mismos incrementos de la producción suponen cada vez más trabajadores, por lo tanto, mayor coste total, mayor coste marginal. Pendiente positiva. El ingreso marginal veremos que suele tener esta pendiente, el coste marginal positiva, el ingreso marginal negativa. Y ya veremos por qué. A ver, la lógica que está detrás es esa demanda. Si queremos vender, la demanda es, yo compro, pero si me bajas el precio. Y bajadas del precio, pues hacen que marginalmente a mi empresa, porque esto es la perspectiva de la empresa, son ingresos, ¿no?, de la empresa, pues hace que mi ingreso marginal vaya cayendo. O sea, producir más es bajar el precio, porque si no, no vendo, marginalmente el ingreso va cayendo, ¿vale? Esa es la lógica que está detrás. Gráficamente, ¿cómo podríamos ver algunos de estos casos? Fijaros, cantidad 1, que me voy a cantidad 1. Aquí estoy dibujando la cantidad, perdonad que no lo he puesto. Siempre hay que ponerlo vosotros, es que no me cabía, pero bueno, cantidad de la empresa. Y aquí voy a dibujar el ingreso marginal y el coste marginal, que es justo lo que veis aquí, ¿no? Esto es para recordar, con esta línea me refiero al coste marginal y con esta al ingreso marginal. Fijaros, para la cantidad 1, ¿qué veíamos? Que el ingreso marginal era de 20. Voy a la cantidad 1, me voy hasta la curva de ingreso marginal y esta curva de ingreso marginal me va a decir cuál es el ingreso marginal para la cantidad 1, 20. Coste marginal. Para esta cantidad 1 me voy a la curva de coste marginal y en la vertical, fijaros, en la vertical tengo el coste marginal 5, valor cercano al 0, por eso está tan abajo. ¿Veis? Me merece la pena, tengo todo este gap de beneficio marginal, lo voy a producir. Bueno, luego podríamos poner entre medias el 2, pero no quiero manchar mucho, me voy al 3. ¿Qué pasa en la cantidad 3 que veíamos aquí? Ingreso marginal y coste marginal coinciden, 0. Esa es mi cantidad óptima. Cualquier valor que esté a la izquierda lo quiero producir, pero quiero seguir produciendo más. Cualquier valor que esté a la derecha quiero producir menos. Cantidad 4, ingreso marginal 10, lo he puesto en azul. Coste marginal 14, me sale más caro de lo que, más costoso de lo que ingreso. Así que eso no lo voy a producir, produzco menos. ¿Dónde va a estar el óptimo? Aquí, en el punto en el que ingreso marginal y coste marginal es el mismo. Cantidad que voy a producir, ofrecer 3. Ese es el caso general, pero en competencia perfecta os he dicho, ingreso marginal no va a ser una función, va a ser un valor. En concreto, el precio que se determina en el mercado, P. Así que aquí ingreso marginal igual al precio. Así que esto sería el caso de competencia perfecta, ¿vale? Ingreso marginal es una constante, es un valor y es P. Un número, el que sea. Para cualquier Q, 5, 8, el que sea un número, cuanto más alto, más hacia arriba, cuanto más bajo, más próximo al 0, un número. Coste marginal estaría aquí, tiene la misma forma. ¿Cuál va a ser el punto óptimo? Este, porque si fijaros, si produzco menos, más a la izquierda, significa que el ingreso marginal está por encima del coste marginal. Siempre que el ingreso marginal está por encima de un coste marginal, quiero producir esa unidad, pero quiero seguir produciendo más. Cuando esté en cambio a la derecha, a vuestra derecha, el coste marginal es superior a lo que ingreso marginalmente. No quiero producir tanto, produciré menos. Óptimo, este valor. ¿Vale? Ese sería el óptimo de largo plazo. No obstante, para un precio específico. No obstante, veremos que la función de oferta en general es precio igual a coste marginal. No lo tenemos aquí, pero es decir, la oferta en general va a ser esta. La curva de oferta. La cantidad ofrecida, ya estoy especificando mucho, cuando el coste marginal se iguala con el precio del mercado, al ingreso marginal.